¿Qué les parece si cerramos los ojos un momento y le pedimos a Dios su ayuda para que la palabra nos pueda ayudar, que nos pueda ser de provecho? Bendito Dios, cuánto necesitamos, Señor, que sea la voz de tu Espíritu que nos hable a nuestro corazón. No solo a nuestra mente, Señor, quedaría solo en conocimiento. Padre, necesitamos que nuestro corazón sea afectado por tu palabra. Que la voz de tu Espíritu, Señor, afecte quizás al más distraído, al más endurecido, al más necesitado, Señor. Lo cierto es que sin tu ayuda, Padre, nada podemos comprender. Necesitamos de tu gracia, Señor. Concédela esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Este último canto que estábamos entonando dice: solo tú eres mi roca, solo tú eres mi escudo, solo tú eres mi salvación. Hoy quiero compartirte un pasaje de la Escritura que involucra una pregunta, y el título de la enseñanza es precisamente lo que representa esa pregunta: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Vamos a leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 66 al 69. El pasaje es extenso, pero elegí leer esta porción porque creo que es el centro de lo que te quiero transmitir. Y dice en Juan 6:66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el contexto, algunos ya lo conocerán quizás demasiado bien, pero para el que no lo conoce puede leerlo en su casa, los pasajes previos a esta porción que te estoy leyendo. Jesús había hablado algunas palabras, se estaba adoctrinando y les estaba diciendo que Él era el pan que había descendido del cielo, no como el maná que habían comido los padres, y que el que comiera de ese pan y el que bebiera su sangre tendría vida eterna. Palabras que no comprendieron en su verdadera dimensión. Lo cierto es que chocaron con la percepción que ellos tenían de lo que debería ser. Se les hizo algo difícil de entender o difícil de aceptar, y lo cierto es que sembró en ellos su manera de ver las cosas. Se sembraron muchas dudas acerca de aquel al que algunos ya habían decidido andar con él. Ya tenía muchos discípulos que lo seguían, pero a partir de esta enseñanza, dijo Jesús que Él conocía lo que sus discípulos murmuraban y que decían: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y dice: y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Volvieron atrás, la consecuencia de sus dudas, de lo que ellos en su alma no aceptaron, la consecuencia de ello fue que se alejaron de la única oportunidad que tenían para lo que tanto necesita todo ser humano: la salvación de su alma. Hasta los discípulos escogidos, los 12, los que escogió Él personalmente, hasta ellos tuvieron su momento de inquietud, de tal manera que Jesús les pregunta en el versículo número 67:
dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imaginemos el estado de los discípulos en ese momento que Jesús se voltea y les pregunta en particular a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Te puedes imaginar la guerra mental que había en sus mentes en esos momentos para que Jesús, lo más seguro es que al voltear a verlos y ver sus rostros desencajados, sus ojos quizás incrédulos y su mente ya quizás turbada que se reflejaba en su semblante, y que Jesús les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? El estado de los discípulos quizás presionados. ¿Cuántos de los que ahí estaban en contra y de los que no estaban ya satisfechos de lo que estaba pasando eran familiares de ellos? No sabemos. O la sociedad, o amigos, o situaciones que la misma religión tenía como una situación muy difícil de abandonar y que ellos se enfrentaban a todas esas cosas y de repente ver un razonamiento como que no cuadraba, como que no quedaba, como que no iba de acuerdo a lo que ellos quizás necesitaban oír o creían y se aferraron más a su manera de percibir las cosas que a lo que Jesús en sí mismo representaba. De tal manera que Jesús, viendo la duda en ellos, viendo la incertidumbre en ellos, ante la presión de todo un ambiente, hasta los discípulos escogidos tuvieron su momento de incertidumbre y Jesús les pregunta esto, ¿queréis acaso iros también vosotros? En medio de ese estado mental y la pregunta en sus mentes, ¿qué cosas pasarían por su cabeza? ¿Te puedes imaginar? ¿Volvernos a la religión muerta? ¿Volvernos a las costumbres de los ancianos, a las tradiciones de los seres humanos? ¿Volvernos a la esclavitud? ¿Volvernos al vacío? ¿Volvernos al no tener esperanza? Pues no entiendo, Señor, lo que dices. Y sí, mi mente ha sido turbada. Y sí, mi mente como que no comprende lo que estás diciendo y verdaderamente se nos hace muy difícil de aceptar y de asimilar. Y para nosotros es muy difícil de comprender de tal manera que hasta nos dieron ganas de apartarnos de ti. Sí, Señor, sí nos pasó por la cabeza eso, pero pensándola bien y viendo quién eres y lo que has hecho, ¿a quién iremos? ¿A dónde nos vamos a ir? Si nos apartamos de ti, ¿qué esperanza vamos a tener? ¿A quién iremos? Y decidieron lo correcto. Decidieron lo que todo ser humano necesita, estar cerca del que da la vida, andar en comunión con Él y seguirlo a donde quiera. Aunque en ese momento su mente estaba turbada y no estaban seguros de lo que decían fuera lo correcto, pero ellos vieron quién era y qué es lo que estaba diciendo y por qué y para qué había venido. Y ellos creían en eso. Nosotros hemos creído, dice en el verso 69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros tenemos confianza y estamos plenamente convencidos y estamos seguros en absoluto de que tú eres el Salvador, de que tú eres el enviado y que tú eres el Hijo de Dios. Quitaron de su mente toda incredulidad, quitaron de su mente toda incertidumbre y decidieron seguir a Jesús, a pesar de que en ese momento no comprendían las cosas, pero dijeron, si Él hizo todo lo que ha hecho y nos ha dado palabras que jamás nadie nos ha dado y además nos habla de la vida eterna, en nadie más lo voy a encontrar. Y decidieron lo correcto, decidieron quedarse con Él. Hoy quisiera que pudiéramos aplicar este pasaje, pues quizás para todos nos puede ser de provecho, pero en especial para aquellos que como en aquel día, ante la presencia en sus mentes de cosas que de repente no acomodan o se les hacen muy difíciles de llevar a cabo o se les hacen exageradas o les hacen incomprensibles y de repente empiezan a dudar y empiezan a no querer participar de la caminata con Jesús o de la caminata con los que caminan con Jesús
porque tienen miedo de que las cosas no sean así como son y pueden estarse apartando de su caminata o de su búsqueda verdadera para la salvación. A lo mejor no encaja, a lo mejor no acomoda lo que oyes, a lo mejor no acomoda lo que se te dice, lo que se te enseña, pero lo cierto es que esta respuesta de Jesús en forma de pregunta debe de estar muy presente en cada uno de nosotros. Porque si nos apartamos de la luz del Espíritu, las palabras que nos está dando a través de la Escritura, la guianza que nos está dando Dios a través de su palabra, y decidimos no seguirla, porque no comprendemos algunas cosas o no nos gustan como nos las dicen o lo que nos dicen, mira, acabarás quizás apartándose como aquellos muchos que habían creído en Él, pero al que no, ya no les acomodaban las cosas como ellos querían o como ellos les gustaban o como ellos las esperaban y ya no les acomodaba, decidieron apartarse. Y hoy puede estar sucediendo lo mismo con muchos de los presentes. En aquellos fue una doctrina en particular que no les gustó, pero yo quisiera de alguna manera ahorita quizás ya cuestionar a aquellos que no han querido o que no han decidido hacer lo que ya saben que deben de hacer ante la luz que están recibiendo de parte del Espíritu. Pero en tu persona ahorita, si alguno está todavía indeciso o quizás a punto de decir, mejor le sigo como estoy, ya no quiero saber nada, no quiero caminar nada, y te apartas de la única oportunidad que tienes, del Evangelio verdadero, de la luz del Espíritu, de la comunión con Dios y de la salvación de tu alma. ¿Qué sería lo que en estos momentos pudiera estar separando tu alma de lo único que te puede dar la salvación? Yo quisiera compartirte algunos puntos que pudieran ser la razón que te están llevando a apartarte del único que te puede dar la salvación y que la verdad de las cosas no hay a quién ir, no hay a quién acudir para poder tener esa esperanza que tenemos todos y cada uno de los seres humanos, la salvación, la vida eterna, la vida del más allá para siempre, en plena y completa satisfacción. Una de las cosas que pudieran ser la razón, la primera sería una profunda inseguridad en ti mismo. Hay quienes deciden apartarse de Jesús porque dicen, yo me conozco, yo sé que lo que están diciendo no lo voy a poder hacer, no tengo fuerzas, soy vencido a cada momento, yo sé que no voy a poder, y hay tal inseguridad en sus vidas que deciden no dar el paso de confianza en Jesús para caminar con Él, y perdiendo con esto la oportunidad de salvarse. Una profunda inseguridad en tu persona. Tristemente en nuestro país y en la mayor parte del mundo, pero especialmente en nuestro país, nuestras familias, nuestros padres, que en lugar de estimularnos a la seguridad de nuestras personas, nos inculcaron a través de su manera de tratarnos, a través de cómo te trataban el día con día, te enseñaron prácticamente a no confiar para nada de lo que haces, una inseguridad absoluta en todo. Quítate de aquí, no sabes hacer esto, eres un bueno para nada, eres un inútil. Palabras como estas sobran en las familias. Hay en abundancia. Y al niño que está empezando a crecer y que es como una esponja, se le quedan tan grabadas esas palabras que cuando crece, al momento de enfrentarse a alguna responsabilidad, decide mejor evadirse. Decide no enfrentarla y decide sacarle la vuelta y decirle, mejor le sigo como estoy. Y cuando llega el Evangelio a tu vida, respondes igual. No voy a poder. Soy un inútil. Soy un bueno para nada. Es una causa de veras de profunda raíz en nuestra nación. Y escogí quizás esta como primera, porque quizás sea de las más profundas en importancia, porque muchos no quieren empezar a caminar,
debido precisamente a que se les hace sumamente difícil y para ellos imposible llegar a tener una vida limpia y de control y de dominio propio. La gente se asusta, la gente se espanta cuando llega el Evangelio a sus vidas, la gente tiembla. Es tanta la inseguridad en sus personas que deciden mejor quedarse como están. Pareciera ser que y se hicieron ya su conchita, hicieron ya su caparazón, y ahí en su estilo y en su forma de ser y su forma de vivir se sienten seguros. Aunque estén dominados por cierta clase de pecados y lo saben, pero no deciden dar el paso para abandonarlos porque dicen no voy a poder. No voy a poder, no voy a tener fuerzas para hacerlos. Fíjate en lo que dice Hechos 24, 25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿De qué le estaba hablando Pablo al procurador Félix? Era un político romano. ¿De qué le estaba hablando? Del Evangelio de Jesucristo. Estaba hablando del arrepentimiento y la fe en Jesús, del control de tus pasiones, del control de tus deseos, dominio propio, dice, de la justicia, que Dios pedía una vida justa. Y dice también del juicio venidero. Cualquiera que verdaderamente comprende esto con profundidad, no va a reaccionar diferente a como reaccionó Félix. Va a temblar. Está muy difícil. ¿Y qué sucede? Como Félix, lo dejamos para después. ¿Y qué te parece si hoy decidiera Dios llamarte a cuentas que nadie sabemos cuándo va a ser? Te apartaste de la única oportunidad que tenías. No hay a dónde ir. No puedes acudir a los musulmanes, a los budistas, a las religiones muertas. No te van a dar vida. No te van a dar esperanza. Puras costumbres, puras tradiciones, puras doctrinas humanas. Lo que Jesús pide es diferente y lo que Jesús promete es verdadero. Y solamente en Él los discípulos lo comprendieron profundamente. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En lo demás no hay esperanza. Ellos lo comprendieron. Y a pesar de sus miedos, a pesar de su inseguridad, a pesar de que no estaban seguros ya de si iban a poder o no, dijeron, no, pero Él es Dios. Y si ando con Él, las cosas van a ser diferentes. Nadie tiene lo que Él tiene, nadie da lo que Él da, nadie habla lo que Él habla, nadie dice lo que Él dice, nadie hace lo que Él hace. Yo me quedo con Él. Vencieron sus miedos, vencieron sus cobardías, vencieron sus dudas, vencieron sus incertidumbres y decidieron hacer lo correcto, a pesar de que hubo un momento de que a punto estuvieron de apartarse. Fíjate lo que dice en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Nuestro deber es confiar en Jesús, por torpe que seamos, por ignorantes que seamos, por difícil que se nos parezcan las cosas. Los discípulos se les hizo un momento muy duro lo que estaban viviendo, y la presión de la sociedad, la presión de la religión, la presión de los líderes, la presión de los amigos, la presión de los familiares quizás los hizo que dudaran un momento para apartarse. Pero dijeron, ¿a dónde voy? ¿Qué esperanza me queda si me aparto? No hay esperanza. No hay a dónde ir.
Jesús demostró con sus hechos quién era y a lo que venía. Ellos lo comprendieron tan claro que dijeron, aquí me quedo. Pase lo que pase, se burlen, me menosprecien, me persigan, me acosen, me rechacen, aunque no entienda, yo aquí me quedo. Me quedo con Él, porque Él es la luz, es la verdad, y en Él está la vida. Ahorita no comprendo, pero ya lo comprenderé después. Entre tanto, mi torpeza no va a ser impedimento, mi ignorancia no va a ser impedimento, mi falta de conocimiento, mi falta de sabiduría no va a ser impedimento, por torpe que seas. Por torpe que seas, el Señor es mi ayudador, dice la Escritura, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es fiel, dice la Escritura, y Él hará. Confía a Jehová tu camino. En tus fuerzas no puedes hacer nada. Jesús es todopoderoso. Si descansas en Él, vas a poder salir adelante. No hay a dónde ir, no hay esperanza. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Grábate eso y sigue caminando o sigue en la dirección que estás en tu búsqueda de Jesús. Otro punto que te puede estar llevando a apartarte de Dios, te puedes ir valorando. Se puede tener una percepción equivocada de la persona de Dios. Hay quienes escuchan el Evangelio y empiezan a ver a Dios como un amo difícil, un amo injusto, un amo duro. Y dicen, no, lo que Dios pide está muy duro. Lo que Dios pide está muy difícil. Y lo ven así de tal manera que hay una parte de la Escritura que nos ilustra al respecto. En Mateo 25, 24 y 25 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Si comprendes el mensaje que estaba transmitiendo esta persona que se le había dado un talento para que lo pusiera a trabajar y que produjera para su Señor. A algunos dice les dio 5 talentos, a otro le dio menos y a este le dio 1. Y el que le dio 5 talentos, digo, aquí están otros 5, y el otro también. Y fíjate cómo se presenta ante Dios. ¿Sí entiendes el mensaje, el sentido de sus palabras, hacia dónde estaban dirigidas? Señor, es que yo comprendí que eres una persona que es muy difícil de servir. De hecho, creo que va a ser imposible servirte. Lo que hagas, Señor, no te va a gustar. Lo que hagas siempre me lo vas a estar cuestionando y pidiéndome más y más y más y nunca te voy a satisfacer. Cualquier cosa que yo hubiera hecho, por imposible que me pareciera, a ti te iba a tener siempre insatisfecho. ¿Sí te imaginas cómo percibía este hombre a Dios? ¿Sí estás comprendiendo cómo lo percibía? Como cuando los esclavos tenían sus amos injustos, que les pedían cosas de veras a veces más allá de sus fuerzas y los amos siempre estaban maltratándolos como quieran. ¿Así percibe la gente a Dios? ¿Como un amo cruel? ¿Como un amo duro? Y dicen, no, está muy difícil. Pues bueno, sí me dio algo, pues aquí lo voy a guardar para cuando me lo pide, Señor, aquí está, pero ya más no pude hacer porque tenía miedo de echarlo a perder. Porque eres tan severo, eres tan injusto, eres tan duro, que mira, a lo mejor me ibas a pedir más cuentas de las que no te podía dar. Así es que, Señor, con permiso, yo te doy lo que es tuyo, aquí está, y ahí nos vemos. Aquí dice, aquí tienes lo que es tuyo, y con permiso. ¿Y qué pasa cuando alguien percibe así a Dios? ¿Podrá acercarse a Jesús para poder ser libertado?
Pues no, porque para todo le va a estar echando a Dios la culpa, de todo lo que le pase, de todo lo que haga, de todo lo que le suceda. Va a estar viendo a Dios siempre como el responsable de las cosas que le pasan a él. Siempre, aquí este hombre le quiso echar la culpa a Dios de todo. Consideraba a Dios de veras como un amo que por causa de cómo él era, a él le iban las cosas como le iban. Yo me pregunto, ¿te llamaría Dios a apartarte de la maldad para después Él hacer maldad contigo? ¿Te llamaría Dios a que llevaras una vida justa para después Él hacer injusticia contigo? ¿Podrías confiar en un Dios así? Si Dios te llama al arrepentimiento, tenlo por seguro que no te va a dejar solo. Dios no es como lo perciben muchas personas. Dice en Proverbios 19:3, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. A Dios le echan la culpa de todo luego. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? Pues como un amo injusto. Una percepción totalmente errónea que te puede llevar a apartarte de la única oportunidad que tienes de la salvación. Cambia esa percepción. Porque si Dios nos entregó a su propio Hijo, no teniendo por qué hacerlo, luego te das cuenta de que Él no es un amo así como la gente se lo imagina. Sí es cierto, hace juicio, hace justicia, pero no sin antes advertirte que lo que estás viviendo y lo que estás haciendo está dañando a terceras personas, está dañando al reino, está dañando el universo, está dañando la creación, te está dañando tu propia vida y está destruyendo tu propia alma. Y Él te llama a que cambies esa forma de vida. Pero no lo hace porque te quiera castigar. ¿No es eso la intención de Dios? Lo hace porque te quiere salvar. Porque Dios en su misericordia y en su bondad sabe que estás perdido a causa de lo que tú mismo has hecho. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita. Luego a veces mueren las personas, muere algún familiar muy querido y dice la persona que se le muere el familiar, ¿por qué me hace Dios esto? ¿Por qué me hace Dios estas cosas? ¿Por qué permitió que quebrara mi negocio? Pues ¿cómo lo manejaste? ¿O cómo vivió tu familiar que se murió? ¿Cuántos tiempos se dedicó al alcohol y ahora tiene cirrosis? ¿Cuánto tiempo se dedicó a las drogas? ¿Cuánto tiempo no cuidó sus dietas cuando sabía que los médicos le decían que la tenía que cuidar y ahora está diabético? Ahora ya le cortaron los pies y luego dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pues Dios es Dios, no es de confusión, es Dios de paz, es Dios de orden. Si la gente se desordena, ¿qué culpa tiene Dios de eso? Si la gente no responde a los mandamientos como Dios lo pide para nuestro bien, porque a Él ¿qué le da que nosotros lo obedezcamos? Él sigue siendo Dios, lo obedezcamos o no lo obedezcamos. Es para nuestro provecho, es para nuestra bendición. Y si no lo quieres hacer, ¿quién va a ser el dañado y el perjudicado? Pues tú mismo. Las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos van a traer duras cosas a tu vida. De repente el homosexual ya se contagió de SIDA. ¿Y por qué le va a echar la culpa a Dios? De repente el adúltero, ya los mismos hijos de su primera mujer lo maldicen, no quieren saber nada de él. ¿Y qué culpa tiene Dios de eso? Cualquier cosa que tú cometas quebrantando la ley de Dios, ¿qué responsabilidad tiene Dios en eso? Si Él dice que lo obedezcas para tu bien y tú no quieres, pues el que va a salir perdiendo eres tú. Luego no le echemos la culpa a Dios. Mejor cambia tu percepción y date cuenta que lo que Dios quiere para ti es bueno. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice, y vi Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios es bueno y en esencia es misericordioso y paciente, pero nunca está en su corazón destruir al ser humano. El ser humano se destruye por su propia necedad.
El ser humano acaba destruido y perdido por su propia irreverencia para con Dios y su propia terquedad. Pero Dios no es como lo percibe mucha gente. Dios es bueno y nos está enviando el Evangelio para nuestro provecho. A Él ¿qué más le da si nos perdemos? Él es todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas. Nuestra maldad nos alcanza a nosotros y nuestras buenas obras nos bendicen a nosotros. Él lo único que quiere para ti y para mí es la salvación de nuestras almas, la paz para nuestra vida. Otro punto que te puede estar influenciando para que te apartes de lo único que te puede salvar, del único que te puede dar la vida. Una gran incredulidad hacia lo que escuchas de parte del Espíritu. Una gran incredulidad hacia lo que escuchas de parte del Espíritu. Leemos un pasaje, Juan 12:35. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A Jesús lo habían cuestionado versículos anteriores, pues, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, que tenía que morir? ¿Quién es este Hijo del Hombre para que creamos en él? Y Jesús, en lugar de contestarle la pregunta, con paciencia, quizás con compasión y misericordia, les dice: aún por un poco está la luz entre vosotros. No les contestó. Aún por un poco está la claridad para sus vidas. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿De quién hablaba? De él mismo. Yo soy la luz. Para que seáis, ¿qué dice? Hijos de luz, no hijos de tinieblas. Y dice en el verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Si tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que dices que Jesús se dedicó primero a enseñar y después les predicó el Evangelio. Primero hizo cosas entre ellos, primero los sirvió y primero los atendió y después les predicó el Evangelio. O sea, había elementos para confiar en Jesús de una manera a ciegas. Nunca hemos oído que alguien le abra los ojos a los ciegos. ¿Cuántos muertos levantó? ¿A cuántos enfermos, cuántos paralíticos levantó? ¿Para qué lo hizo? ¿Para jactarse él? ¿Para pararse el cuello? ¿Para decir, síganme a mí porque sin mí, simplemente por vanagloria o por jactancia? No. Lo hizo para que pudieran tener confianza de quién era, para demostrarles quién era. Entre tanto que yo estoy con ustedes, créanme. Tienen muy poco tiempo, dice, en lugar de estar ahí dudando, en lugar de estar jugueteando con las cosas que están comprendiendo, en lugar de darle largas al asunto, en lugar de estar pensando si será o no será, dice, mira, tienes muy poco tiempo. Dice, aún por un poco está la luz entre vosotros.
Es muy poco el tiempo que a veces tienen las personas para tomar su decisión, para confiar en Jesús. Y en lugar de responderles esos cuestionamientos maliciosos que le hacían y perversos, viendo lo que él hacía, simplemente les tiene paciencia y les dice, los ubica pues, les dice, aún por un poco de tiempo estoy con ustedes, crean entre tanto que estoy, crean. Y dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, no creían en él. ¿Cuántos aquí todavía tienen dudas de quién es Jesús? A pesar de que saben quién es, lo que hace, a pesar de las vidas que tú puedes ver ahora transformadas, y a pesar de que ves tantas señales, dice aquí, pudiera estar la incredulidad todavía en la vida tuya. Una incertidumbre, si será o no será, serán estos los hermanos verdaderos, estará el Espíritu aquí, estará verdaderamente hablando Dios o no, será el hermano de parte de Dios o no, cuestionando, incrédulos, y ves la luz del Espíritu en toda su plenitud y no te humillas por la incredulidad. Una profunda y grande oscuridad en tu corazón que te lleva a una incredulidad absoluta. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe ni lo que dice, no sabe ni lo que piensa, no sabe ni lo que decide, no sabe ni lo que razona, simplemente está perdido. Y si te está llegando la luz, dice, síguela. Queda muy poco tiempo. Síguela porque no hay a dónde ir. ¿A dónde vamos a ir si le damos la espalda a Jesús? Si le da la espalda a Jesús por incredulidad, ¿a quién promete que va a salvar Jesús? ¿A quién promete que Él va a tener con Él? A los que creen. Nada más, a los que creen, a los que confían en Él, a los que como niños lo siguen. No entiendo, pero si Él dice, confío en Él. Si Él lo pide, confío en Él. Si está escrito, si el Espíritu me dice que está en la Escritura y conforme a mi conciencia me dice que es cierto, lo obedezco y hago lo que Él dice para estar con Él. Pero ¿cuántos se apartan? ¿Y cuántos dicen, luego, después, no estoy seguro, a lo mejor no es cierto, a lo mejor me quieren manipular, a lo mejor me quieren engañar, a lo mejor me quieren nada más para los diezmos o para las ofrendas? Tristemente, ¿cuánta gente está dañada por eso? Porque vas a alguna denominación, alguna otra agrupación religiosa que abre la Biblia, que predican, dizque el Evangelio, pero no se la pasan más que pidiendo dinero. ¿Y cuántos llegan y con el mismo temor? Pero no estás viendo la luz del Espíritu y no estás viendo las obras que el Espíritu está haciendo en las personas que tú estás viendo. Y a pesar de que hay tantas señales en tu vida para que tú estés cierto de lo que estás viviendo es verdadero, no confías en Jesús. Lo cierto es que la oportunidad que tenemos para decidir a veces es tan pequeña y tan corta que cuando te llega, mira, entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz. Va a haber días de muchas tinieblas, va a haber días que muchas personas se van a apartar, pero si tienes la luz, síguela, y por torpe que seas no te vas a perder. Por torpe que seas, sigue la luz. Seguir la luz es estar con Jesús. Otra situación que pudiera estar en algunos, que espero que no sean muchos. Puede haber en tu vida una grande y una abierta maldad en tu corazón. Una muy grande y abierta maldad en tu corazón. Hay personas que dicen, es que no quiero servir a Cristo. Es que no lo quiero servir. Fíjate lo que dice en Job 21:14.
Job 21:14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Hay personas así, aunque no lo creas, pero así hay personas. Aquí en el contexto está hablando de personas que les estaba yendo muy bien en lo material. Leyendo un libro, leía cómo algunas personas de la antigüedad querían establecer cierta forma de cultura basada en las riquezas. Pensaba la persona que si las personas tuvieran más poder económico iban a tener mejor cultura y de esa manera iban a conocer mejor a Dios. Teniendo mejor cultura, mejor raciocinio, pensaba él, van a conocer mejor a Dios. Si él hubiera entendido lo que iba a pasar con esa doctrina, lo que pasa en nuestros días, mientras más ricas sean las personas, menos quieren buscar a Dios. Mientras más comodidad hay en la gente, menos quieren saber someterse a Dios. Pues de qué me sirve si como quiera me va bien. No quiero saber lo que tú me pides si yo tengo de todo. Nada me falta. Aquí hay personas que no son ricas, no son millonarios, no tienen grandes cuentas, pero la verdad de las cosas es que no te falta nada. Tienes todo lo que necesitas y tienes resuelta tu vida quizás para muchos días, tienes trabajo, tienes alimento. ¿Cuántos estarán con algo así en su corazón y por eso no se quieren convertir a Dios? No necesito, tengo de todo. No quiero el conocimiento de Dios, así estoy bien, así déjame. Ya me verás a ver en otro día, ahorita así estoy bien. Pero entre tanto que llega la luz, obedécela porque mañana no sabes. Acuérdate aquel del hombre que llenó sus graneros. Alma mía, muchos bienes tienes para muchos días, gózate. ¿Qué le dijeron? Necio. ¿Qué palabras? Parece un insulto. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que va a pasar con él? ¿De veras no necesitas a Dios? ¿De veras no necesitas al Todopoderoso? ¿De veras crees que con tus riquezas y con tus posesiones y con tu habilidad y con tu conocimiento y con todo lo que tienes vas a pasar el examen el día del juicio? Es que a veces hay tanta maldad como en el caso de Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo le sirva? Y ya ves cómo le fue a Faraón, quebranto tras quebranto, quebranto tras quebranto, hasta que quedó en la ruina. ¿Y si sabes cómo reaccionó? Siguió igual. No se sometió a Dios, mejor los corrió al pueblo de Dios, mejor le dijo, váyanse, no quiero saber nada. Y ya que se fueron, se arrepintió de haber hecho eso, fue y los persiguió, los acosó y los quería destruir. Y había visto las maravillas, las vio personalmente. Oren por mí, para que Dios me quite esto. Y a veces es tanta la maldad de la gente que nada más eso buscan de Dios. Me ha tocado que me pide gente que ore para que le corran al vecino que tiene a un lado, que la molesta mucho. Digo, ¿y tu vida cómo la vas a llevar verdaderamente como una cristiana pidiendo el mal para tu prójimo? No, pero es que ya no lo aguanto. Es tanta la maldad en el corazón de la gente que no ve realmente lo que su alma necesita. Lo que quiere es solucionar sus problemas y se acabó. Pero lo cierto es que no hay a dónde ir. Cuando tengas que partir, no vas a tener oportunidad. No hay a quién ir para tu salvación. Y ese día llegará. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno compareceremos
ante el tribunal de Cristo, para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Rendir cuentas, todos estaremos ahí. Creas o no creas, todos estaremos ahí. Y en ese momento, ¿quién te va a cobijar? ¿Quién te va a arropar? ¿Quién te va a decir, no le hagan daño? El único que hace eso es Jesús. No hay otro. Él es el abogado en el día del juicio. Y ese abogado nadie lo va a vencer porque Él ya venció. Él ya venció. Y no hay a dónde ir. Si decides no caminar con Él, ¿sabes? No va a haber lugar seguro que te puedas esconder. Él es la única oportunidad que tenemos todos los que aquí estamos presentes. Creo que es momento de cerrar los ojos, terminar esta plática y que tú te valores a la luz de lo que has oído y que entiendas en qué posición estás. Y comprende que esto no solamente fue para personas que no conocían nada de Él, también sus discípulos fueron perturbados y puede llegar al corazón y a la mente de cualquiera de los presentes una perturbación de tal manera que pueda llegar la duda, la incertidumbre y de repente el deseo y la tentación de apartarse. Pero ten presente, ¿a dónde vas a ir? ¿A quién iremos? Padre, estas palabras, Señor, pueden ser simplemente eso. Palabras que no tienen ningún sentido, Señor, si tu Espíritu no las hace comprender con profundidad en el alma y en la mente de cada uno de nosotros. Una cosa es bien cierta, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el dador de la vida, tú eres el que venció la muerte y tú eres el que ascendió a los cielos y tú eres el que has de venir, Señor, otra vez. Y Señor, solamente en ti hay esperanza. Cuánto rogamos, Señor, que esta palabra nos pueda quedar grabada en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, para que llegado el momento, Señor, sepamos cómo responder. Y que alguno, Padre, aquí en su incredulidad aún todavía no ha decidido caminar contigo. Oh Señor, que esta palabra lo impulse, Señor, a vencer todos sus prejuicios, todas sus malas ideas, toda su falsa forma de percibir las cosas, y que entienda que solamente en ti, Señor, hay esperanza. De veras, Padre, porque en ningún otro hay salvación, dice la Escritura, solamente en tu nombre y en tu persona, Señor. Y de veras, Padre, que esta palabra pueda ser de provecho para el alma hambrienta y necesitada. Especialmente, Señor, que hay muchos que solamente ven lo terrenal y su necesidad la quieren resolver con lo terrenal. Que entiendan, Señor, que tú eres celestial y que en ti hay verdadera vida y hay verdadera esperanza. Hay verdadera libertad. En ti hay salvación, Señor. Y Padre, que esta palabra tú la puedas poner hondo en el corazón. Te lo ruego, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, por quien estamos aquí hoy. Amén.